cifras del Poder Judicial hechas públicas en el año 2020, el 84% de las deudas por pensión alimenticia no se han pagado. En 9 de cada 10 casos, las demandantes son mujeres que representan los derechos de sus hijos. Un 65% del total de las personas que no reciben el pago de la pensión alimenticia decretada por los jueces corresponden a la población de menos ingresos del país. Las cifras reafirman los cuestionamientos y desconfianzas de las usuarias al actual sistema por no recibir oportunamente los recursos que son un derecho. Este escenario cambiaría a mediados de noviembre con la entrada en vigencia del Registro Nacional de Deudores de la Pensión Alimenticia y que abordaremos en el siguiente reportaje. Cada minuto, cada vez que se podía acercar, me amenazó con lo mismo. Me amenazó que sacara la demanda porque si no, no me iba a dar un peso, que si no, que por 2 niños ni siquiera me iba a dar 200.000 pesos, que no me correspondía, que me iba a quedar en la calle. Constantemente me amenazó con eso. Entonces, en el fondo, yo estoy a ciegas porque él me debe más de 20 millones de pesos a agosto de este año. Actualmente no tengo un trabajo estable y gracias a que yo fui ordenada, tenía, bueno, ya la ayuda de mi familia. Y como yo siempre he sido ordenada, ya no tengo ahorro. Patricia ve con esperanza la puesta en marcha de este registro de deudores de pensión alimenticia. Han sido años difíciles, en donde la pandemia agudizó más la falta del pago para sus 2 hijas. A pesar que ha intentado por todas las vías judiciales que el padre pague, se siente discriminada por un sistema poco efectivo y que afecta no solo el aspecto económico y social, sino también el emocional de ella y sus hijas. Porque dentro de los ítems tenía que pagar el colegio y desde el 2019 que no lo paga. También tenía que pagar el dividendo de la casa, tampoco lo está pagando. No tengo idea cuánto dividendo está impago. En el banco no me permiten obtener esa información. En mi casa llaman constantemente por las deudas que él tiene. Lo han ido a buscar de 2 entidades financieras. En el fondo es una pesadilla porque yo no vivo tranquila. Aspecto que también comparte Flor, que como hija ha tenido que sobrellevar citaciones a tribunales y enfrentar a su propio padre en demandas. Incluso es ahora ella la demandada para poder rebajar la pensión, que sigue en deuda y aumentando. Todo esto cambiaría con el nuevo registro de deudores. Ya teniendo una deuda de casi 100 millones, me debe 100 millones de pesos. Con esa plata, más que nada les cuento que yo pago mi universidad y tengo una deuda. Fue duro, fue impactante en verdad, porque a la larga te pones a pensar, te demandó tu propio papá. Y es como, ¿qué papá haría eso? Existen papás que hacen eso. He podido hacer valer mis derechos y yo creo que eso es lo más importante. Porque mucho tiempo cuando chica tenía que quedarme callada nomás. Pero ¿cómo funcionará el registro de deudores de pensión? Estará a cargo por el Servicio de Registro Civil e Identificación. Incluirá deudores que deban pensión de alimentos por 3 meses consecutivos o 5 discontinuos cuando una resolución judicial lo ordene. Los datos que contendrá el registro serán el nombre completo y número de cédula de identidad o documento de identificación del deudor, el número de personas alimentarias afectadas, el monto actualizado de la deuda y cantidad de cuotas adeudadas, el tribunal de familia que fijó la pensión de alimentos y datos de la cuenta dispuesta para el pago. El acceso al registro será remoto y no es retroactivo, algo que no todos comparten y que tuvo un amplio debate legislativo. Las medidas son aplicables de forma simultánea, tienen impactos en distintas áreas de la vida de los deudores y con efectos permanentes mientras el deudor se encuentra en el registro. Este registro y esta ley estimula una disposición más colaborativa por parte del deudor. La importancia del trabajo que aquí está dando cuenta la ministra en materia de la coordinación, por un lado, entre el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Justicia, las instituciones dependientes del Ministerio de Justicia y la relación con el Poder Judicial son claves. Esto yo creo que es una tremenda herramienta, porque este bloqueo yo creo que va a ser un incentivo a mantener regularizada el pago de las pensiones. La principal innovación de este proyecto es que toma el conjunto de apremios existentes y los vuelve más eficientes al establecer una interconexión con las instituciones financieras.
Y es que durante mucho tiempo hacer efectivos los derechos de alimentos resultaba del todo complejo para un gran número de personas, toda vez que si bien la ley consideraba medidas de resguardo como la retención por parte de los empleadores de la remuneración o en casos extremos la privación de libertad, la cantidad de incumplimientos en el pago de pensiones daba cuenta de un sistema ineficaz de protección de las familias. Por ello, este registro viene a complementar las sanciones que contemplan retención de la devolución de impuestos, retención por parte de los fondos de un crédito bancario, así como también si el deudor o deudora vende un vehículo o una propiedad, se puede impedir la inscripción del traspaso si no se pagan los alimentos adeudados. Pueden haber vacíos de interpretación en la ley. Lo importante es saber que esta ley, el objeto que tiene es garantizar el pago de la pensión. Es decir, las interpretaciones tienen que ser funcionales a su objetivo. De manera que lo más probable es que vaya a existir un incentivo muy fuerte a que se incorporen la mayor cantidad de personas que deben alimentos para evitar precisamente el problema que generó toda esta discusión legislativa que tiene que ver con las deudas millonarias de alimentos, lo que implica a la vez la insatisfacción de las necesidades de los alimentarios y de las alimentarias y además una recarga de sus madres, habitualmente las mujeres son quienes cuidan a los hijos, quienes deben suplir estas falencias con más trabajo, con más esfuerzo o en algunos casos con más sufrimiento por la pobreza que tienen que padecer ella y los hijos a propósito del incumplimiento alimenticio. Ha hecho lo que ha querido. Y si tú me preguntas a mí si sirve o no el registro de deudores de pensión, la verdad es que no lo sé porque en mi caso no sé si me puede ayudar. Porque a él le rebajaron la pensión, pero no porque demostrara que tiene menos ingresos. Sin duda, que el registro sea efectivo y no una sanción más será el gran desafío de todas las instituciones involucradas. Serán los tribunales de familia los que darán la información que se ingresará al registro nacional con la información entregada por todos los organismos involucrados. De allí la necesidad de que los jueces involucrados en este sistema tengan la debida capacitación y criterio similar con madres y padres. Yo agradezco la buena voluntad que se ha tenido en el fondo para crear este registro, pero falta mucho, porque falta cambiar muchos paradigmas. No sirve de nada tener una nueva legislación si quienes tienen que aplicar esa legislación siguen teniendo otros pensamientos retrógrados o siguen teniendo pensamientos machistas. Incluso participé en un movimiento que se llama Deuda de Pensión de Alimentos y que ayudaron a impulsar esta ley. Entonces he estado ahí muy metida y en verdad es muy triste ver esta situación. En la pandemia se reflejó las cifras de cuántos padres le den a su hijo y es terrible. Los deudores de alimentos que ingresen al registro se arriesgan a una serie de medidas que pueden afectar sus vidas personales. Desde esta vereda es que muchos padres que sí cumplen con su pago o que perdieron su trabajo ven con recelo esta nueva ley, aludiendo que más que enfocarse en las sanciones, se debe mejorar el sistema judicial, sus criterios, capacitación y equiparar. No se justificaba, por cuanto la ley actual tiene procedimientos como para perseguir el cobro de las pensiones alimenticias adeudadas. Tenemos, por ejemplo, el más drástico, que es el procedimiento ejecutivo, en que incluso le pueden rematar las propiedades al deudor moroso. También pueden rematar vehículos. Por lo tanto, yo creo que esta ley va más allá de lo que racionalmente se le debe aplicar a un moroso, personas que acuden a nosotros o a mí para solucionar un problema de deuda ante los tribunales de familia. La expresión dice, nos quieren asfixiar. Nosotros reconocen, dicen, nosotros efectivamente adeudamos pensión alimenticia, estamos trabajando y la remuneración que recibimos más el costo de la vida a veces se hace imposible pagar en forma oportuna o la totalidad de la pensión alimenticia. La inscripción es también una novedad en esta ley. La realizará mensualmente el Tribunal de Familia, órgano que le ordena al registro civil ingresar a quienes tengan deudas por conceptos de alimentos. La resolución y liquidación se notifica a las partes interesadas de manera electrónica y pueden ser objetadas en un plazo de 3 días. Para salir de este registro, quien debe la pensión tendrá que pagar la totalidad de lo deudado o suscribir un acuerdo de pago serio y suficiente. En definitiva, será una herramienta para garantizar el cumplimiento de las pensiones de alimentos y hacerla efectiva. No es que aquellos padres no quieran pagar, sino que no pueden pagar y no reciben ayuda del Estado. Y con estas sanciones, la verdad es que en lugar de ayudar a la familia,
la daña aún más. Obviamente es una novedad, es un cambio cultural que hay que potenciarlo a través de información objetiva que pueda ser recabada para los efectos de poder evaluar si realmente lo que se persiguió con esta ley, que es aliviar el cobro y lograr la satisfacción efectiva de la deuda, se cumple. Hay padres que no puedan tener la plata y se las buscan para poder pagar a su hijo, que eso es lo que realmente haría un verdadero papá. Pero acá realmente tiene la situación, tiene la opción de poder pagar, pero no somos su prioridad. Pero de alguna parte tenemos que saber sacar, porque tú no le puedes decir a tu hijo, no, es que pucha, no tengo hoy día. No puedo decir eso. Todos los días tienen que comer. Todos los días tienen que comer, todos los días van al colegio. Sin duda este registro será un gran desafío para todas las instituciones involucradas y viene a dar una respuesta efectiva a quienes por años han visto infructuosas las acciones ejercidas ante tribunales de familia, dando una señal clara al avance de la efectivización de los derechos de las personas, evitando que la ley sea solo un texto que no cambie realidades, tanto para padres y madres afectadas y sus hijos. Y hasta aquí hemos llegado con un nuevo capítulo de Enfoque Social. Los invito a seguir a través de todas nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima oportunidad.